Capítulo 326. Miré alrededor de la habitación polvorienta. Parecía haber estado abandonada por un tiempo. En una esquina había un objeto que parecía un espejo, solo que su superficie ondulaba como un tintero negro en movimiento. En otra esquina había un estante podrido que se hundía bajo el peso de los libros rotos, y en medio de la habitación había una mesa vacía. Otra mesa más al fondo contenía los restos esqueléticos de alguien que había desaparecido hacía mucho tiempo, con sus dedos huesudos curvados hacia adentro como si todavía se aferraran a algo. Había entrado tras copiar la secuencia exacta de toques que Jian Yemin había hecho contra la pared exterior. Un ingenioso mecanismo de seguridad, tan bien escondido que, sin espiar a Jian Yemin, jamás habría descubierto este lugar. Me acerqué a los estantes y desempolvé el libro más cercano. Las páginas se arrugaban en los bordes, y la tinta se había corrido y desvanecido tanto que apenas parecía que alguien hubiera escrito algo allí. Aún así, algunas palabras eran lo suficientemente legibles como para adivinar su significado. Antes de arruinarlas aún más, guardé toda la colección en mi anillo de almacenamiento. Mejor estudiarlas más tarde bajo algún sistema de éxtasis que arriesgarme a destruir lo poco que quedaba de esos libros. ¿Qué clase de persona ni siquiera intentó poner algunas matrices como protección en los libros para evitar que se descompusieran? Recorrí la habitación, recorriendo las paredes con los dedos. No había puertas, ni ventanas, ni salidas ni entradas en este lugar. ¿Acaso este lugar tenía ventilación? ¿O ese esqueleto en la mesa era el desafortunado que no tuvo en cuenta ese detalle al construirlo? Mi mirada volvió al objeto espejado. Latía débilmente, su superficie se retorcía como tinta revuelta. Me quedé frente a él, observándolo ondularse sin contacto, como si estuviera vivo y esperando. Bueno, eso fue espeluznante. Como cultivé una técnica espacial de grado celestial, reconocí la distorsión. El espejo parecía de naturaleza espacial. Probablemente, una puerta de entrada. Ahora que lo pienso, quizás debería desarrollar una técnica sensorial para detectar fluctuaciones espaciales. En teoría no era tan difícil, pero sí lo era crear una técnica que pudiera ser utilizada por todos. Me vendría bien algo que me avisara de las matrices de teletransportación o los artefactos que alteran el espacio. Después de todo, sería una lástima que me matara un asesino teletransportador. Extendí la mano y presioné la palma contra el espejo. Para mi sorpresa, no hubo resistencia y se hundió como si se tratara de agua estancada. Esto no se parecía en nada a mi técnica espacial de grado celestial. El problema vino cuando intenté tirarlo hacia atrás. No se movió. El espejo se aferraba como arenas movedizas, apretándose cuanto más me resistía. Una presión constante me tiraba del brazo. ¿Debería cortarme la mano y acabar con esto de una vez? Sería un poco complicado reemplazarla, pero tenía muchos recursos a mi disposición, ya que la secta del sol ardiente ahora tenía tan pocos ancianos en comparación con antes de la calamidad. La absurda idea de desarmarme alivió el pánico creciente y lo descarté. Era improbable que fuera una trampa mortal al azar. Debía ser el mismo espejo que Jian Yemin había usado. Si lo hubiera atravesado, probablemente no me mataría directamente. Además, aún sentía mi mano al otro lado. Eso solo me tranquilizó lo suficiente como para mantener la calma. Momentos después, el espejo me tragó por completo y sentí una pequeña opresión por una fracción de segundo, como si me estuvieran chupando con una pajita. Lo siguiente que supe fue que estaba en un bosque oscuro. Curiosamente, todo el lugar estaba en silencio. Ni grillos, ni insectos, ni ninguno de los sonidos que solían llenar las noches tranquilas. Claramente no es una teletransportación estándar. Tenía algo de experiencia con eso. Además, el espacio por aquí se sentía un poco ácido, y nada parecido al mundo real. Era difícil describir la sensación con palabras, pero parecía artificial. ¿Era este un mundo en miniatura? Caramba, sería genial. Ese tipo de conocimiento sobre cómo hacer algo así ya se había perdido. Me encantaría estudiarlo. Miré las estrellas y noté que algunas estaban equivocadas y que era más bien como si alguien las hubiera colocado al azar para que pareciera que era de noche. Pasé mi mano por el aire viciado, este lugar tenía bajos niveles de oxígeno. Quienquiera que haya creado este lugar no se preocupaba mucho por la flora y la fauna. Probablemente solo era un sitio conveniente para experimentos. Aún así, construir esto requería una habilidad inmensa. Un conjurador de matrices de nivel 6 como mínimo.
Pero considerando el alcance y dado que se trataba de un espacio menos comprimido y más bien de un mundo en miniatura, sospeché de un nivel 7. Me agaché, presionando la tierra con la mano, comprobando su calidad. Era tierra seca y áspera. A mi alrededor había árboles de aspecto normal, pero de tamaño normal, más grandes que los de afuera. Quizás se habían adaptado a este entorno cerrado. Solo eso hacía que el lugar fuera fascinante. Arranqué una hoja de un árbol y la froté entre mis dedos. Pequeñas espinas cubrían la superficie superior, tan ásperas que podrían sacarle sangre a una persona normal. Saqué un frasco de sangre de mi anillo de almacenamiento, lo vertí sobre un grupo de hojas aún adheridas a las ramas y observé. Inmediatamente, la sangre de la bestia desapareció, absorbida como una esponja, dejando solo tenues manchas rojas en las hojas. Árboles carnívoros. Interesante. No sentí ki, así que no eran monstruos. Era simplemente su forma natural. ¿Cómo se desarrollarían si ganaran ki? Los árboles imbuidos de ki podrían considerarse bestias monstruosas, aunque la mayoría eran inofensivos. Pero presentía que estos eran una excepción. Aún así, ¿cómo se podría convertir deliberadamente un árbol en semejante criatura? Criar una bestia para la reunión de ki no fue complicado, y dependía principalmente de recursos. Píldoras, alimento y paciencia. Hice lo mismo con Veloz. Aunque algunas bestias pueden tardar más y consumir muchos más recursos de cultivo. Pero acceder al establecimiento de la fundación era diferente. Eso solía requerir pasar un tiempo inmenso en su elemento o contar con un linaje de apoyo que guiara instintivamente el proceso. A diferencia de los humanos, que podían elegir, las bestias solían cultivarse instintivamente en sus etapas iniciales. Por eso Speedy estaba atrapado. No tenía linaje que le facilitara el avance. A este ritmo, incluso si lograra un avance, su elemento podría acabar siendo algo ridículo. Joder, esperaba de verdad que no acabara con un elemento como dormir o algo así. Descarrilaría todo su cultivo. De todos modos, ¿cómo podría alguien siquiera convertir un árbol en una bestia monstruosa? Que un alquimista refinara una píldora de ki para convertirla en una poción e inyectarla con una jeringa parecía improbable, ya que el árbol probablemente se resistiría y rechazaría la sustancia extraña. No, quizás mezclarlo con sangre y verterlo sobre las hojas podría funcionar. Para otros árboles, diluirlo en agua y aplicarlo en la tierra podría ser una solución práctica. Mientras reflexionaba sobre la idea, el mundo exterior volvió a interferir en mi investigación cuando sentí a Jian Yemin rodeado de una multitud de criaturas. A pesar de la situación, ella seguía siendo mi discípula, así que tuve que cuidarla. Me lancé entre los árboles a una velocidad increíble. Ahora que era un cultivador de fundación establecida, la técnica de movimiento de grado terrestre estaba mostrando más potencial. Cuando llegué al lugar, había el cadáver de una araña, partido en dos, tendido en el suelo. Jian Yemin estaba cerca, con su espada envuelta en un ki verdoso. Desde las sombras, decenas de arañas más aparecieron y la rodearon. Si hubiera sido cualquier otra persona, me habría lanzado. Pero quería ver qué podía hacer y qué usaría. Podría ser una técnica genial del futuro. Gracias a mi vista, la oscuridad no fue un obstáculo. La vi con claridad, pero mantuve la distancia. Si mis técnicas sensoriales hubieran mejorado cuando ella vino, sería mejor ser precavido. Jian Yemin se agachó, con una postura firme, su espada inclinada hacia adelante como un estoque. Un vendaval estalló, enroscándose alrededor de la hoja, haciéndose más afilado, más denso, hasta que aulló. Ella empujó. El aire aulló cuando un tornado de cuchillas surgió de la punta de su espada, abriendo un agujero en el cerco. Las arañas chillaron y se convulsionaron al ser cercenadas sus extremidades, destrozadas en una masa repugnante, como si una licuadora invisible las hubiera destrozado. La devastación no se detuvo allí. Los árboles tras la horda se partieron por la mitad, con sus troncos perforados como por un taladro colosal. Corteza, ramas y carne de araña se esparcieron por la noche como metralla. A través de la carnicería, Jian Yemin avanzó, sus pies solo un paso detrás del tornado de muerte que creó. Extraño. Claramente podía aniquilarlos a todos, pero aún así intentaba retirarse. Parecía que se había vuelto más cautelosa ahora que no estaba cerca. De cualquier manera, no corría peligro, así que me retiré. Ya le había dado instrucciones a Sonson por si la situación se agravaba. No estaba seguro de si esta dimensión tenía salida, pero debía de haberla.
Las matrices siempre funcionaban así. ¿Y si me quedaba atascado? Mi maestro era un conjurador de matrices de nivel 7 y, con suerte, me sacaría. Si no, bueno, aún tenía casi una década de raciones secas en mi anillo de almacenamiento. Y si eso también se acababa, quizá la carne de araña modificada genéticamente no estaría tan mal. Con eso en mente, dejé a Jian Yemin con su batalla y continué adentrándome en el bosque. Algo pronto me llamó la atención. Era una silueta apenas visible a través del dosel. Un castillo. Desde el suelo, los árboles lo ocultaban, pero desde arriba, su silueta era nítida. Me elevé más para tener una mejor vista y planeé hacia él. El aire nocturno estaba quieto, pero a medida que me acercaba, el bosque cambiaba. De las sombras surgieron 23 mariposas oscuras. Sus alas brillaban tenuemente, desapareciendo en la noche como sombras vivientes. Casi invisibles, se acercaron a mí con movimientos erráticos, hambrientos. Exhalé, liberando la intención asesina como una ola. Se congelaron en el aire, con las alas temblando por la presión. Se quedaron allí un instante, y luego se dispersaron frenéticamente, huyendo de vuelta a los árboles. Vaya. Eso fue más bien una prueba, pero huyeron inmediatamente. Eran criaturas cautelosas y sabían instintivamente cuándo luchar y cuándo huir. Con el cielo despejado, seguí hacia el castillo. Parecía una fortaleza medieval, con altos muros de piedra erosionada y torres que aún se mantenían firmes tras siglos. Las grietas marcaban la superficie, evidenciando el paso del tiempo y el desgaste, pero la estructura permanecía intacta. Mientras me elevaba por encima de los muros, un peso aplastante me presionaba, como si manos invisibles me arrastraran hacia abajo. Era el efecto de una formación diseñada para repeler a los intrusos voladores. Pero no era nada de alto nivel. Pero yo era un mago de matrices. Con un atisbo de voluntad, aparté la presión como si fueran telarañas. Quienquiera que colocara esto no había previsto que la gente intentara resistirse a esta barrera. Probablemente fue construida solo para controlar bestias voladoras. Al aterrizar en el patio del castillo, caminé despacio, observándolo. A simple vista, la fortaleza parecía robusta, con las torres intactas y los muros alzados. Sin embargo, había señales del paso del tiempo. Enredaderas trepando por las almenas, musgo extendiéndose como podredumbre por las grietas, el olor a humedad en el aire. De lejos, parecía perfecta, pero solo de cerca mostraba signos de decadencia. Entré en el edificio principal, con mis botas resonando contra la piedra, y entré en el salón principal. Fue entonces cuando me quedé congelado. Altos cilindros de vidrio alineaban la cámara, llenos de un líquido azul espeso y translúcido que brillaba tenuemente en la penumbra. Dentro de cada uno de ellos, suspendido, había un cuerpo humano. Había hombres y mujeres de todas las edades, de piel pálida y ojos cerrados, como si estuvieran profundamente dormidos. Extendí mis sentidos y sentí los latidos del corazón que venían de ellos. Todos seguían vivos. Sus pechos subían y bajaban, sus corazones latían lento pero firme. Sin embargo, no había aquí en su interior. Ni rastro. Era como contemplar cascarones vacíos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mierda. Respiré hondo para tranquilizarme. No era momento de entrar en pánico ni de compadecerlos. No emanaba energía mental, ninguna onda cerebral. Estaban en estado de muerte cerebral, lo cual tenía sentido. Probablemente llevaban siglos allí, como mínimo. Aún así, su falta de ki se parecía a la tercera categoría de transmigrantes sobre la que había leído. Personas que llegaban a este mundo con cuerpos normales, incapaces de sentir el ki o cultivarse. El creador de los híbridos araña humano debe haber venido de aquí, experimentando con seres de otros mundos que no tenían ki. Fusionar dos criaturas era notoriamente difícil. El simple rechazo del ki lo hacía casi imposible, por no mencionar la incompatibilidad de órganos, el tipo de sangre y otros fallos mundanos. Quienquiera que lo hubiera hecho, sin duda, había invertido un esfuerzo enorme. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el objetivo final? Los híbridos ni siquiera eran tan fuertes. Quizás su linaje se había diluido. Busqué notas de investigación en la cámara, pero no encontré ninguna. Con suerte, estaban escondidos en algún lugar, a menos que hubiera sido del tipo que lo guardaba todo en su cabeza y luego moría con ello. El aire del sótano era pesado, impregnado del olor a piedra húmeda y a antigüedad. Al adentrarme, mis ojos captaron algo tallado en las paredes. Intrincados grabados con trazos precisos.
Una técnica. No cualquier técnica. Una de primera. Seguí las líneas con la mirada, memorizando cada curva antes de atreverme a respirar demasiado cerca, por si acaso caía en una trampa. Los caracteres latían débilmente, casi vivos. Era una técnica relacionada con el veneno, y muy peligrosa. Describía la construcción de un ecosistema de toxinas dentro del cuerpo, alimentándose, mutando y creciendo hasta convertirse en un caldero de veneno andante. También se mencionaba el poder a costa de la carne, la sangre y la cordura. No lo dudé. Espadas de viento brotaron de mis dedos, cortando la piedra. Los grabados se hicieron añicos, y los fragmentos se esparcieron por el suelo hasta que no quedaron más que líneas rotas y escombros. Algunas cosas era mejor olvidarlas, especialmente porque la técnica combinaría peligrosamente bien con el método de mejora del cultivo que sospechaba que tenía Sonsan. Si el dueño anterior había escondido tesoros con tanto cuidado, quizá aún quedaban más secretos ocultos. Pero al final, no encontré nada. Exhalé, sacudiendo la cabeza. Bueno. Quizás alguien más podría encargarse del peinado. A veces, tener a alguien más mirando el problema podría ser la gota que colmó el vaso. De mi anillo de almacenamiento, saqué un pequeño ratón paralizado. Su cuerpo se estremeció levemente, congelado pero vivo. Con un simple movimiento de mi mano, lo reviví con una simple serie de rayos. Le eché una descarga eléctrica al corazón y luego extendí mi técnica de fantasma de 8 mentes. Unos zarcillos invisibles penetraron en su diminuta mente, sometiéndola a mi voluntad. Sus ojos vidriosos brillaron con obediencia. Vete, murmuré y lo dejé. El ratón se lanzó hacia las sombras, sus garras resbalando sobre la piedra. No me demoré y dejé atrás el castillo, poniendo cierta distancia entre mí y el lugar. Luego me quedé flotando sobre un árbol, observándolo todo. No pasó mucho tiempo antes de que Jian Yemin entrara al castillo. Cerré los ojos, respirando lentamente. El mundo se desvaneció. Cuando los volví a abrir, estaba viendo a través de los ojos del ratón. Capítulo 327. El ratón se sacudió violentamente al sentirme invadido por la conciencia, su diminuto cuerpo rodando por el suelo del bosque a ráfagas erráticas. Saltó a la izquierda, luego a la derecha, casi estrellándose contra las raíces de los árboles, rodando entre hojas muertas y rompiendo ramitas como si intentara quitárseme de encima. Como no había tomado el control por completo, estaba consciente. La pequeña criatura podía sentir mi presencia en su mente, como un intruso deslizándose por sus nervios, tirando de sus extremidades como los hilos de una marioneta. Y lo odiaba. Mientras miraba a través de sus ojos frenéticos, el mundo se tambaleaba y se volvía borroso, el suelo se inclinaba y giraba. Sentí lástima por el pequeño mientras intentaba hacerse daño, así que apreté su mente con más fuerza, calmando sus emociones lo suficiente para evitar que se autodestruyera. Sin embargo, aún podía sentir la resistencia instintiva y cruda que temblaba bajo la superficie. Sabía que estaba allí. Y quería que me fuera. Fue fascinante ver cómo un cuerpo se resistía instintivamente al control extranjero. El proceso me recordó a inyectar ki en el cuerpo de otra persona. Fue un rechazo similar. Muy interesante. Pero con una simple orden mental, el ratón dejó de correr frenéticamente y actuó como un ratón debe hacerlo, cauteloso ante todo y mirando a su alrededor sin darse cuenta. Esta pequeña criatura solo había sido un sujeto de prueba, parte de mi intento de ampliar los límites del almacenamiento de seres vivos dentro de un anillo de almacenamiento. Nunca estuvo destinado a ser explorador, y enseguida me di cuenta de lo mala que era la visión de un ratón. Quizás me había acostumbrado demasiado a la claridad que me otorgaba la visión mejorada por el cultivo, pero todo se veía borroso y extrañamente distorsionado. Incluso la iluminación me resultaba extraña. Esta técnica resultó ser menos cómoda de lo que inicialmente pensé. Las bestias monstruosas, en comparación, solían poseer sentidos muy superiores, y muchos incluso mejores que los humanos. Planeaba estudiar esto más a fondo. Si algún día pudiera tomar el control de muchos cuerpos de bestias y desarrollar técnicas que permitieran a los humanos percibir el mundo como ellos, me parecía interesante. Por ahora, sin embargo, la brecha entre humanos y bestias en poder puro solo era superada por las grandes sectas, que dependían de innumerables técnicas de nivel terrestre. Sin ellas, la mayoría de los clanes estaban indefensos, ya que las bestias eran, en promedio, más fuertes que los humanos.
Incluso entonces, las técnicas de nivel terrestre a menudo eran acaparadas por los líderes de clanes, vinculadas a su linaje para darles a sus descendientes una mejor oportunidad de heredar la posición. Era la naturaleza humana. Clanes como el clan Liu eran relativamente nuevos y aún se aferraban a ese sentido de comunidad y familia unidas. Mientras me dejaba llevar por esos pensamientos sobre el futuro, el ratón finalmente llegó a su destino y Jian Yemin se acercó al castillo. Apreté más mis sentidos, manteniendo la distancia, pero observándola de cerca. Llegó con aspecto desaliñado, secándose una capa de sudor de la frente. Sin embargo, sus reservas de ki aún estaban casi llenas. Eso significaba que había conservado su fuerza evitando por completo las técnicas de movimiento. Sin embargo, su forma de moverse era impactante. Grácil, como la de un gato. Elegante, de una manera que dejaría en ridículo a la mayoría de las técnicas de movimiento de nivel terrenal. La mayoría de los cultivadores nunca iban más allá del uso básico, y rara vez exploraban aplicaciones más profundas de las técnicas. Quizás sería más preciso decir que dejaría en ridículo a quienes las usaban. Interesante. Quizás debería intentar desarrollar mi propio método de movimiento. No un arte marcial, sino una forma de moverse, como lo hizo Jian Yemin. Nunca había visto nada igual. Cuando viajaba, su cuerpo parecía fluir sin problemas, como si cada paso tuviera su propio ritmo. ¿Era esto simplemente el resultado de incontables años de experiencia? Quizás no era algo que se pudiera copiar directamente. Pero nunca lo sabría a menos que lo intentara. Jian Yemin finalmente llegó al castillo, saltó el muro, se agachó y presionó 2 dedos contra el suelo, cerrando los ojos. Levité sobre el árbol en el que había estado parado, esperando hasta que ella levantara su mano. Se levantó, se arregló la ropa arrugada y miró a su alrededor con curiosidad. Pero, a diferencia de mí, ignoró su entorno y caminó directamente hacia el salón principal. Esto era un poco extraño. Parecía que ya sabía lo que hacía. Quizás era un lugar que había visitado en el futuro. Imprudente. Normalmente, no me importaría que alguien más actuara así, pero ella era mi discípula. Era mi trabajo corregir su comportamiento, a pesar de las tonterías que estaba haciendo. Si seguía dependiendo demasiado de su conocimiento futuro, podría acabar mal para ella. El ratón la seguía a una distancia prudente, arañando levemente el suelo de piedra con sus diminutas garras mientras seguía su sombra hacia el salón principal. El vasto salón se sumió en una quietud antinatural, rota solo cuando la mirada de Jian Yemin se posó en las hileras de vitrinas cilíndricas que cubrían las paredes. Dentro de ellas, figuras humanas colgaban suspendidas. Frunció el ceño, con un leve atisbo de repulsión oscureciendo sus rasgos. Pero la expresión fue fugaz. Se tranquilizó con una respiración lenta y mesurada, dejando que la oleada de inquietud se desvaneciera tan rápido como había llegado. Paso a paso, se acercó a una de las vitrinas. Su reflejo se deformó en el cristal hasta fundirse con la pálida figura del interior. Permaneció allí, en silencio, con los ojos entrecerrados, como si intentara leer la verdad oculta bajo la superficie del cuerpo que albergaba. Frunció el ceño de nuevo, como si luchara por controlar sus emociones. Apretó el puño y golpeó el cristal. Grietas como telarañas se extendieron al instante y luego estallaron. Un líquido azul salpicó mientras el cuerpo se desplomaba hacia adelante. Jian Yemin estaba empapada por la sustancia desconocida cuando atrapó a la persona antes de que cayera al suelo. Otro error. Un descuido. ¿Y si ese líquido hubiera sido venenoso? No lo parecía, pero aún así, fue una imprudencia. Depositó el cuerpo con cuidado en el suelo, lejos del líquido y los fragmentos, y luego le puso 2 dedos en el cuello. Una leve sensación de alivio recorrió su rostro al sentir un latido. Así que estaba contenta de que el hombre estuviera vivo. Eso confirmó que carecía de una técnica mental adecuada. De lo contrario, habría sabido que, mientras estas personas vivieron, sus mentes habían desaparecido. Quizás tenía uno, pero aún no lo dominaba. De ser así, como regresora, era decepcionante. Aún así, era una debilidad peligrosa. Si se topaba con alguien que disfrutaba leyendo mentes, le costaría caro. Luego presionó 2 dedos sobre la frente del hombre y sentí un leve pulso mental. Su alivio se desvaneció. Su expresión se ensombreció al darse cuenta de que el hombre que creía haber salvado ya estaba descerebrado. Jian Yemin miró a los otros cadáveres vivientes en sus prisiones de cristal e hizo una mueca.
Aún así, me preocupaba más la gran debilidad de su técnica mental, probablemente de grado terrestre. Tener que colocar 2 dedos sobre el objetivo la hacía inútil en la mayoría de los casos. Quizás no tenía el ki para apoyarlo adecuadamente, pero esperaba que lo perfeccionara en el futuro. Las técnicas solían escalar con el cultivo, o quizás simplemente intentaba conservar el ki. Aún así, probablemente podría diseñar algo mejor desde cero. Claro, tenía una técnica mental de grado celestial como apoyo. Pero como regresora, debería haber sido mucho mejor. Mientras Jian Yemin parecía que nunca iba a deshacerse de su mal humor, su mirada de repente se agudizó y su cabeza se giró hacia el ratón que se escondía en la esquina. Ella reaccionó inmediatamente. Por un segundo pensé que ella podría haberme visto a través de mí. Pero ya lo había probado antes. Al tomar el control del cuerpo de una bestia, el cambio se percibía mediante ondas mentales. Más precisamente, había un cambio sutil en las fluctuaciones mentales de la criatura. Pero a menos que alguien estuviera familiarizado con ellas de antemano, no lo notaría, ya que las ondas parecían normales. Sin embargo, para los pequeños roedores, con su limitada presencia mental, era diferente. Aún así, como solo miraba a través de sus ojos, no había forma de detectarlo por medios normales. ¿Un roedor?, murmuró Jian Yemin, casi para sí misma, con una leve sonrisa en los labios. Debiste haber tenido muchas dificultades para sobrevivir aquí, pequeño. Antes de que el ratón pudiera reaccionar, ella se movió con una velocidad sorprendente y lo recogió con una mano. Le dio unas palmaditas en la cabeza, sacó una tira de carne seca y se la ofreció a la pequeña criatura. ¿De verdad era tan descuidada? ¿Tan estúpida? ¿Acaso el futuro era tan cómodo que podía permitirse actuar así? Pero entonces, cuando ya estaba elaborando planes de entrenamiento para eliminar esos hábitos imprudentes de ella, sentí una suave sonda mental que recorría al ratón. Ah, así que intentaba leer sus recuerdos. Esas eran las habilidades que buscaba en alguien como ella. ¿Y si podía sentir mi presencia en la mente del ratón? Claro, tenía la ventaja de la proximidad, sí, pero eso era todo. Mi técnica era de grado cielo, y ya estaba en la cabeza del pequeño. Me aparté un poco, canalizando falsos recuerdos en su mente. Los túneles por los que se había escurrido, las sobras que había comido, las rutinas cotidianas de un roedor. Creando recuerdos tan vagos que no se daría cuenta de que no pertenecían a esta región. Así, los recuerdos del ratón saliendo de día quedaron profundamente guardados. Sorprendentemente, Jian Yemin fue minuciosa. Investigó más de lo que esperaba, con el ceño fruncido por la concentración. Tras varios minutos, finalmente dejó escapar un leve suspiro y soltó el ratón. Se frotó la frente, visiblemente agotada. Su técnica funcionó, sí, pero no sin inconvenientes. Comparada con los extremos a los que me había exigido antes, su autocontrol era admirable. No forzaba la mente hasta que sus pensamientos se disolvían en estática, ni se forzaba a sufrir hemorragias nasales ni migrañas que le hicieran papilla el cerebro. Se mantenía dentro de sus límites y era cuidadosa. Si yo estuviera en su lugar, me habría esforzado más. Pero como su maestra, no quería que se autodestruyera. Como aprender cosas así solía ser estúpidamente peligroso, lo usaban personas dispuestas a destruirse ante cualquier señal de aprender algo nuevo. ¿Eh? ¿De verdad sobreviviste tanto tiempo sola aquí?, suspiró Jian Yemin, enderezándose. Supongo que los roedores pueden vivir incluso en las peores condiciones. ¿De dónde sacaste la comida? Continuó acariciando al ratón suavemente mientras se acercaba al hombre que había tendido en el suelo y lo bajó. Arrodillándose, le abrió la mandíbula flácida. ¿Quién carajo pone un espacio secreto aquí?, murmuró. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando el mundo cambió. El cuerpo inerte y vacío se estremeció. Su boca se abrió más, mucho más de lo debido, y la mandíbula crujió con un chasquido espantoso al tiempo que las comisuras se desgarraban hacia las orejas. Una fuerza invisible surgió de su garganta, un vórtice. Jian Yemin apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par antes de que su cuerpo se retorciera violentamente, succionado hacia adelante como si la gravedad misma se hubiera vuelto en su contra. Sus extremidades se doblaron en ángulos imposibles mientras era arrastrada hacia esas fauces abiertas, desapareciendo entre sus dientes en una masa de carne y tela. Luego, silencio. La boca del hombre se cerró. Su rostro se relajó de nuevo. Yacía tan inerte como antes, como si nada hubiera pasado.
Bueno, eso fue espeluznante. Ojalá no le haya hecho daño. No tenía suficiente control sobre mi técnica espacial de grado celestial para percibir el espacio con precisión. Pero parecía que ni siquiera Jian Yemin, quien sí podía, pensó que la arrastrarían de repente a esa manera. Miré los demás cuerpos a través de los ojos del ratón, y luego abrí los míos. Fue un poco desconcertante acostumbrarme a tener de repente una visión tan nítida. Pero después de un breve descanso, suspiré, sacudí mi ropa y moví el ki dentro de mí siguiendo un patrón familiar. El mundo giró a mi alrededor con un crujido agudo mientras el espacio mismo temblaba. Un instante después, entré en la grieta y emergí en la habitación donde Jian Yemin había desaparecido. Este era un mundo falso. No tenía ni idea de si se repararía solo como la realidad. Pero no había mejor momento que el presente para comprobarlo. Volví a mirar la lágrima que había dejado. No se cerró. En cambio, se extendió como un cristal roto por el cristal de una ventana. Antes de que se ensanchara más, apreté los bordes con 2 dedos. Los arrastré hacia abajo, sellando manualmente la grieta. Se cerró fácilmente, y no sentí nada al hacerlo, pero no pudo cerrarse naturalmente. Revisé entre los árboles desde donde espiaba y el otro extremo también se había cerrado. Aún así, cuando miré la figura caída, no pude sentir la energía espacial como lo había hecho Jian Yemin. ¿Cómo podía alguien percibir algo así? El espacio era intangible, inflexible. La gravedad podía doblar el espacio, pero yo no la usaba al forzar agujeros en la realidad misma. Así que quizás había que abordarlo desde un punto de vista metafísico. Al fin y al cabo, la ciencia no encajaba bien en este mundo en lo que a cultivo se refiere. El único sentido en el que podía confiar para observar el espacio era la vista. Así que cerré los ojos, esforzándome por sentirlo como ella. Nada. Al final no pude controlarlo y dejé el problema para más adelante. Hice que el ratón se acercara al hombre que Jian Yemin había tendido en el suelo, y la pequeña alimaña olfateó su camino hacia adelante. Pero cuando se acercó a la cabeza del hombre, su boca se abrió de par en par y el ratón fue succionado por un giro espacial, desapareciendo en la oscuridad de su garganta. Eso fue sorprendente. Parecía que el detonante que Jian Yemin había usado antes ya no era necesario, y la teletransportación se activó automáticamente. Me costó un poco más de ki mantener el vínculo, pero para un cultivador de establecimiento de fundación, fue un drenaje trivial. Y no era una trampa. El ratón seguía vivo. Sin embargo, lo que vio a continuación fue inesperado. Una cámara gris y vacía se extendía alrededor del ratón, con paredes con intrincados grabados. En el centro de la habitación se alzaba una plataforma sobre la que latía un cubo azul brillante que irradiaba una energía extraña. Lamentablemente, el ratón no percibía el ki, y mis intentos por agudizar sus sentidos dieron pocos resultados. Aún así, el cubo brillaba con la intensidad suficiente como para iluminar el espacio y revelar que había alguien más allí. Jian Yemin. Ya estaba allí. Pero, debido a los sentidos embotados del ratón, no pude entender sus murmullos mientras se acercaba al cubo. En el momento en que su mano lo tocó, un holograma se iluminó. No estaba realmente borroso, pero así era como aparecía a través de la limitada visión del ratón. Guié al ratón para que se acercara, sin importarme si Jian Yemin se daba cuenta. La imagen se asentó en un hombre de mediana edad con ojos de serpiente y un solo cuerno que sobresalía de su frente como un unicornio. Jian Yemin miró hacia abajo, vio el ratón y lo recogió, lo que me permitió verlo más de cerca y tener una mejor oportunidad de escuchar lo que decía el holograma. Este es un mensaje pre-reproducido, declaró el holograma. Si lo escuchas, significa que probablemente estoy muerto. Esta es la herencia que dejé, y probablemente será la única señal de que alguna vez estuve vivo. De que alguna vez existí. ¿Un terreno heredado? ¿Qué? Me había engañado. Pensé que esto era solo un laboratorio. Si de verdad era una herencia, no se había esforzado mucho en disfrazarlo como tal. Mi historia de vida no importa. Lo que necesitas saber es que nací como una bestia monstruosa, como nos llaman los humanos, y pasé 5 siglos buscando la manera de abrirme paso y convertirme en inmortal, continuó el holograma con calma. Llevo casi un milenio en la cima del reino del alma naciente y, no veo ningún camino a seguir. Bajó la vista, mirando al suelo mientras grababa esto. No parecía tener muchas esperanzas de éxito. Ya lo sospechaba. El proceso de convertirse en inmortal era antinatural para el orden mundial.
Los cielos mismos eran como el sistema inmunológico del mundo y aniquilaban a cualquiera que se atreviera a cruzar esa frontera. Pero traspasar esa barrera fue sin duda extremadamente difícil. Aunque era un poco extraño ver a alguien que había alcanzado la cima del poder con tanta tristeza. Como bestia monstruosa, carecía de herencia humana ni de nada que me guiara en este siguiente paso, dijo el holograma. Pero he aprendido que para convertirme en inmortal, uno debe crear su propia técnica inmortal. Busco una técnica que difumine las fronteras entre especies, no solo entre humanos y bestias, sino entre las mismas bestias. Después de todo, la diferencia entre algunas especies de bestias es tan grande como la brecha entre humanos y bestias. En sí mismos, los humanos son solo otro tipo de bestia monstruosa. Mientras Jian Yemin escuchaba la larga tangente del holograma, se rascó la mejilla incómoda. Aún así, permaneció allí hasta que terminó la proyección, y fue expulsada del espacio con fuerza, reapareciendo en medio del pasillo. Se quedó mirando al suelo, distraída, sin siquiera notar mi presencia al principio. Era un defecto que me aseguraría de que corrigiera en el futuro. Cuando recuperó el sentido, miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Ah, profesor, ya está aquí, dijo torpemente. Me preocupé cuando vi que te habías ido, le dije. Ten más cuidado la próxima vez. Ella sonrió, bajó al ratoncito e inclinó la cabeza. Sí, lo siento, maestra. Me encogí de hombros y miré a mi alrededor como si fuera la primera vez que veía el lugar. Incómodo con el silencio, Jian Yemin habló. Estaba investigando una pared cuando de repente me atrajeron aquí. Solo trata de tener más cuidado, repetí, sin presionarla más. No creí su explicación, pero tampoco la culpé. Si esto fuera una herencia que ella reconociera del futuro, bueno, yo habría hecho lo mismo en su lugar. Ah, también, maestra, repitió. Encontré una herencia. Guárdatelo, le aconsejé, aunque ya sabía de qué se trataba. No se lo digas a nadie. Otros podrían dejarse llevar por la avaricia. Como tu maestro, mi deber es nutrirte, no robarte oportunidades. Pero muchos otros no pensarán lo mismo. Jian Yemin se rió torpemente y miró hacia otro lado. La cosa es que algunas herencias no son para gente como yo, admitió. En fin, te diré lo que decía la proyección. Luego recitó palabra por palabra lo que había oído, explicando incluso cómo entrar en la extraña habitación. ¿Eh? ¿Entonces no lo estaba ocultando? En este pequeño viaje, aprendí mucho sobre cómo retrasaba la activación de su técnica y cómo percibía las fluctuaciones espaciales. Así que no fue una pérdida de tiempo tan grande para mí como lo fue para ella. ¿Hasta dónde podía llegar y desarrollar esas cosas? Fue emocionante. Seguimos caminando, explorando más a fondo. Incluso examinamos el lugar donde se grabó la técnica de nivel celestial. Este lugar podría haber estado custodiado por algún tipo de matriz de activación y diseñado para autodestruirse si no se cumplían la contraseña o las condiciones correctas, razonó Jian Yemin, mirando hacia abajo, y parecía culpable. No cuestioné su proclamación. Con mi protección logramos investigar el terreno a fondo. Al final, Jian Yemin se quedó en el jardín del castillo, luciendo un poco deprimido. Quizás sea mejor dejar algunas herencias a quienes están destinados a encontrarlas. De lo contrario, serán inútiles, dijo. Su tono parecía más una disculpa que una declaración. No estaba de acuerdo, pero probablemente era mayor que yo. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Es extraño pensarlo. Pero probablemente no era el tipo de persona que había logrado convertirse en inmortal en su primera etapa. Aún así, al final del día, incluso como mi discípula, Jian Yemin era una persona independiente y quería que viviera su mejor vida. Capítulo 328. Al final, por mucho que exploráramos, la herencia resultó ser sobre un hombre que buscaba fusionar dos sistemas de talento. Los linajes de bestias monstruosas y las raíces espirituales de los humanos. Las bestias también tenían raíces espirituales, pero además tenían linajes que facilitaban el cultivo. Aunque esos mismos linajes eran como cadenas en etapas posteriores. El holograma explicó cómo las bestias tenían un estómago tan fuerte para las píldoras de alquimia que no sufrían inconvenientes por el consumo excesivo. Continuó hablando de la creación del organismo perfecto, declarando que los humanos y las bestias no tenían por qué luchar. En esa última parte estoy de acuerdo. Fue un camino de investigación interesante, pero que requirió innumerables sujetos de prueba humanos, y aún así, el éxito era incierto.
Eso era lo que me disgustaba de quien creó este lugar, no solo la ética, sino también lo poco que pensaba en el largo plazo. Aún así, podía aprender incluso de gente que no me caía bien ni respetaba tanto. De cualquier manera, no estaba interesado en seguir adelante con ello por ahora. Curiosamente, la proyección era repetible. Si otra persona entraba después de Jian Yeming, como yo, se reproducía el mismo mensaje. Claramente, el creador esperaba que quienes llegaran a este lugar murieran o algo así. Después, Jian Yeming y yo flotamos, explorando los confines del mundo en miniatura. Era vasto, del tamaño de un país pequeño, aunque la mayor parte era árido e inhabitable. Quien lo construyó, claramente, nunca tuvo la intención de que durara. Entonces, ¿alguna idea de cómo saldremos de aquí? Le pregunté a Jian Yeming con una sonrisa. Sacó una espada de plata, de aproximadamente un brazo y medio de largo, y me la entregó. Solo tienes que apuntarlo hacia adelante y girarlo. Funciona como una llave. Para entrar, sumérgelo en el espejo y haz lo mismo, explicó. Su expresión sugería que esperaba que le hiciera 1000 preguntas sobre cómo sabía esto. Pero no pregunté nada y simplemente hice lo que ella dijo. Giré la espada en el aire. Un zumbido sordo llenó el mundo mientras un agujero negro, con forma de puerta, se abría ante nosotros. Brillaba con una belleza inquietante. No lo dudé. Al adentrarme en la oscuridad, me taponaron los oídos, y al instante siguiente estábamos de nuevo en la habitación polvorienta con el espejo. Ahora, ¿cómo puedo mover este espejo de aquí? Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente porque había problemas más grandes, como cómo diablos escaparíamos de ese lugar sin salida ni ventilación. ¿Crees que podemos salir de aquí de alguna manera? Le pregunté a Jian Yeming, quien parecía inquieta, casi asustada después de que ignoré su invitación tácita a hacer preguntas sobre la espada de plata. ¿Alguna sugerencia? Añadí antes de que su mente pudiera divagar más. Abrió la boca para decir algo, pero miró a su alrededor. Al no ver salida, apretó los dientes. Mierda, maldijo. Vaya. Tampoco podía sentir ninguna salida espacial. Tenía una técnica de teletransportación que podía sacarme de aquí, pero cuando Sonson y yo la probamos, todo lo que intentaba llevar conmigo era aplastado por los giros espaciales. No estaba diseñada para transportar pasajeros. Bueno, tengo una idea aproximada de lo que haré a continuación, le dije. Apunté mi espada plateada hacia adelante y la giré. De nuevo se abrió un agujero oscuro y giratorio frente a nosotros. Tal como sospechaba, esta era otra dimensión de bolsillo. Lo que significaba que el espejo era una dimensión dentro de otra dimensión. ¿Podría el espejo aguantar incluso guardado en un aro? Los aros mismos eran de tamaño bolsillo. Pero los anillos de almacenamiento eran varios niveles más débiles que este. Había una razón por la que meter un anillo de almacenamiento dentro de otro se consideraba un suicidio. Saqué una caja con forma de ataúd de mi anillo de almacenamiento, deslicé el espejo grande dentro, lo até a mi espalda como una mochila enorme y caminé hacia el agujero. Caminamos hacia el remolino negro, Jian Yeming mantuvo una mano sobre mi hombro por si acaso. Al instante siguiente, la ingravidez nos golpeó. Estábamos en el aire, cayendo al barranco. Maldita sea. Que le den al tipo que diseñó esta supuesta herencia. Ni siquiera se molestó en que pareciera real. Esto no era una herencia, solo su laboratorio, dejado para que alguien más pudiera continuar su investigación si él fracasaba. Rápidamente envolví a Jian Yeming y a mí mismo en una barrera de jade, guiándonos con seguridad hacia abajo, mientras la luz de la mañana brillaba sobre nosotros hasta que estuvimos rodeados por la oscuridad nuevamente cuando llegamos al fondo. Una vez que la barrera se disolvió en motas de luz, Song Song, Ting Fen y Ian se giraron hacia nosotros. Parecía que habían estado pasando el tiempo viendo a Sonsan realizar una disección en vivo de bestias híbridas, asistido por el anciano enmascarado. Sonsan notó mi regreso y sonrió, abandonando su experimento. Estas cosas son más asombrosas de lo que pensaba, dijo con entusiasmo. Incluso sus cadáveres tienen mucho que aprender. Me tienta intentar crear un híbrido yo mismo. Probablemente podría crear uno. La experimentación con humanos está prohibida en la secta. Si lo haces, serás tildado de cultivador demoníaco, le recordé. Por supuesto, las reglas solo se aplicaban dentro de lo razonable. Un cultivador de alma naciente o alguien con aliados fuertes podía salirse con la suya a puerta cerrada. Pero Sonsan carecía de fuerza e influencia.
Todo lo contrario. De hecho, un desliz podía fácilmente matarlo. La única razón por la que todavía estaba vivo era su afirmación de que había sacos de veneno escondidos alrededor de la secta, listos para explotar si él moría. Aún así, si se sale de la línea, simplemente podríamos sellarlo, evacuar a los discípulos y luego matar a Sonsan para ver qué sucede. Sí, asintió. Pero contigo a mi lado, como mi mejor amigo, podemos lograr grandes cosas. Ante eso, arqueé una ceja con expresión interrogativa. Mira la amistad que tenemos, insistió, con sus trucos. Aunque te fuiste un buen rato, ni siquiera te pregunté dónde estabas. Esa es la confianza que se construye en las relaciones profundas. Déjate de juegos. ¿Desde cuando estoy de tu lado? Dije. Estaba bromeando, incluso ahora. Si no fuera por su máscara, apostaría a que tenía una sonrisa maliciosa en la cara. Son-san solía ser indiferente, incapaz de mantener su actitud amistosa todo el tiempo. Pero cuando le convenía, se portaba bien la máscara. Quizás. Pero imagina lo que podríamos descubrir si trabajáramos juntos, insistió. Tenía la sensación de que intentaría algo imprudente, estuviera de acuerdo o no. Quizás su hermana tenía razón sobre él. ¿Ya terminaste? Pregunté con calma. Son-san miró a su alrededor, dándose cuenta de que nadie le escuchaba. Se había pasado de la raya. Por muy relajado que pareciera o por mucho que bromeara, seguía estando en una situación muy peligrosa. Su mirada se posó en Jian Yemin. A diferencia de los demás, que simplemente ignoraron sus palabras, ella irradió una hostilidad abierta en cuanto él insinuó la posibilidad de usar sujetos de prueba humanos. Esta chica, demasiado imprudente. Necesitaba aprender a disimular mejor su malicia. Si no fuera su maestra e indirectamente su protectora, Son-san le habría roto el cuello solo por atreverse a mirarlo así. Puse una mano sobre el hombro de Jian Yemin, un recordatorio silencioso para que se calmara. Deberíamos regresar ahora que hemos conseguido lo que vinimos a buscar, les dije. Son-san probablemente volvería aquí a escondidas por su cuenta, y con suerte descubriría cómo acceder a ese espacio separado donde ya habíamos tomado la herencia. Entrar no era difícil, pero le iba a resultar difícil salir. Bueno, esta resultó ser una expedición realmente aburrida, suspiró Son-son, mirando a su hermano por el rabillo del ojo. Solo había una cosa que podía aliviar su aburrimiento. Su hermano se tensó al instante al notar su mirada. No ahora mismo, no lo estás, Ian se puso frente a Son-son. Aunque era evidente que no sentía ningún afecto por Son-san, no quería que se lo llevaran todavía. Era su escudo, algo que se interponía en el camino de su hermana, hasta que Ian fuera lo suficientemente fuerte como para asegurar una victoria decisiva en la batalla contra Son-son. Son-san los miró a ambos a través de los agujeros de su máscara de porcelana, sus ojos verdes brillaban con una luz fría. A estas alturas, ya debe haberse dado cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que Ian viniera por su cabeza también. Entonces su mirada se posó en mí, buscando cualquier atisbo de hostilidad. Me encogí de hombros. Suspiró al ser sorprendido observando y guardó los cadáveres híbridos diseccionados en su anillo. A un puñado de supervivientes los sedó con veneno y los ató con cadenas de ki retorcidas. Tingfen bostezó, completamente desinteresado en la tensa dinámica entre estos tres poderosos. Jian Yemin, sin embargo, entrecerró los ojos y me miró mientras se colocaba sutilmente detrás de mí. ¿Pensó que estaba a punto de estallar una pelea? Parecía que no conocía muy bien a Son-son y a Ian en esta línea temporal. Siempre estaban al borde del enfrentamiento. Recordé que había estado en el grupo de Ian cuando llegaron a la secta, y su primera impresión fue verlos pelear. Aplaudí, rompiendo la tensión creciente y atrayendo la atención de todos. Deberíamos volver al trabajo y comenzar a regresar a la secta, les recordé. Son-son sonrió dulcemente, casi como la vecina. Pero su mirada se posó en su hermano. Como no hay nadie alrededor, ahora sería el mejor momento para eliminar algunas plagas, dijo con ligereza. Ian dio un paso adelante y el mundo cambió con ella. Un frío cortante irrumpió, filtrándose hasta la médula de mis huesos. La escarcha se expandió como una telaraña por las paredes de piedra en un instante, cubriendo el barranco con una brillante capa de hielo. El aire se volvió tan intenso que ardía al respirar. Cada inhalación punzaba como agujas de cristal.
El suelo crujió cuando una fina capa de escarcha se extendió bajo sus pies, extendiéndose hasta que todo el barranco brilló bajo un pálido resplandor gélido. Incluso la niebla flotante se congeló a mitad de camino, suspendida en fragmentos cristalinos antes de desintegrarse suavemente sobre la escarcha. ¿No escuchaste lo que dije? La voz de Ian era baja, pero resonó como un trueno. Suspiré y levanté una barrera a mi alrededor, a Jian Yemin y a Ting Feng mientras este último se acercaba con entusiasmo. Pero a pesar del peligro, sus ojos brillaban de expectación, como si estuviera deseando verlos luchar. ¿Qué se creía que era esto? ¿Un entretenimiento de primera? Si esos dos decidían pelear, nos encontraríamos con las consecuencias. Te escuché perfectamente, respondió Song Song, con una sonrisa aún mayor. ¿Pero qué te hizo creer que me importaba? Su ki carmesí sangriento estalló hacia afuera, denso y sofocante. El aire se llenó de un olor metálico que se aferró a la parte posterior de su garganta. Se extendió como un miasma viviente, retorciendo zarcillos de luz roja enroscándose alrededor de su cuerpo, goteando como sangre líquida antes de filtrarse en el suelo helado. Donde la escarcha de Ian congeló el barranco con un hielo reluciente, el aura de Sonson lo corrompió, tiñendo el blanco prístino de tonos rojos. El suelo tembló bajo la presión, y las grietas sangraron con una tenue luz carmesí, como si la tierra misma tuviera filtraciones. La colisión de escarcha y sangre llenó el aire de una tensión violenta, como si dos dominios chocaran. Ah, mierda, realmente podrían pelear de verdad. Junté las manos, enviando un pulso de ki que estremeció el aire. Al instante, una barrera se formó alrededor de las dos chicas. De ella, surgieron cadenas verdes translúcidas, tan gruesas como árboles centenarios, retorciéndose como serpientes. Se enroscaron firmemente alrededor de Son Son y Ian, y su peso fantasmal presionó la piedra bajo sus pies hasta que ésta se quebró. Por un instante, todos nos quedamos inmóviles. Las cadenas silbaron, vibrando con fuerza supresora, alimentándose del intento de la matriz de atar. Entonces los dos movieron. No rompieron las cadenas, todavía no. En cambio, sellaron con calma su ki, o al menos la parte que habían estado filtrando para intimidar. La presión aplastante que llenaba el barranco se disipó, el aire se volvió más ligero, más fácil de respirar. Las cadenas se tensaron al no encontrar resistencia, pero yo sabía la verdad. Si decidían desatar su fuerza, ninguna formación a mi nivel actual podría contenerlos. Las ataduras no servían para detenerlos. Eran un recordatorio de que no debíamos pelear aquí. ¿Qué tal si nos vamos a casa? Pregunté. Sonson resopló, y Ian suspiró, pero cuando solté las ataduras, ambas chicas se quedaron en silencio. Conjuré una barrera cuadrada a nuestro alrededor, me elevé en el aire y despegué hacia la secta del sol ardiente. Irónicamente, entre los tres cultivadores de la formación del núcleo presentes, el único que no causaba problemas era Sonsan. Simplemente observaba fijamente a los híbridos vivos que había sellado dentro de mi barrera, claramente ansioso por regresar a su laboratorio. Afortunadamente el viaje a la secta transcurrió sin incidentes. Una vez de regreso, acompañé a mis estudiantes a sus casas, luego fui a saludar a Fu Yating y asegurarle que estaba bien. Después, volví a la biblioteca y me acerqué al sótano. Allí, coloqué el espejo en la esquina, manteniendo la espada de plata a mi lado en todo momento. Instalé un sistema de éxtasis y saqué los libros desgastados por el tiempo que había coleccionado, comenzando la ardua tarea de leerlos y descifrarlos. No fue un trabajo fácil. La mayoría estaba erosionada por el tiempo, pero el pensamiento de lo que podría descubrir mantenía mi espíritu encendido. Capítulo 329. Era un cálido día de primavera, de esos en los que no hacía ni demasiado calor ni demasiado frío, justo el tiempo adecuado. El sol derramaba una suave luz dorada que se filtraba en la tierra, trayendo consigo una agradable calidez. Una suave brisa recorría los campos, agitando la hierba y trayendo consigo el tenue perfume de las flores en flor. Me quedé con mi profesor en un campo de entrenamiento vacío, ajustando el tamaño de los conjuntos y siguiendo cuidadosamente los pasos oficiales. El objetivo era aprender a hacer un conjunto más grande en el interior que en el exterior. Una barrera verdosa brillaba a mi alrededor, comprimiéndose y expandiéndose mientras intentaba equilibrar la proporción. Pronto, se agrietaron su superficie y se desmoronó. Había demasiada presión en los límites, dijo mi profesor. Intentas controlarlo todo. Lo que hacemos los magos de arreglos no es controlar. Solo allanamos el camino para que las cosas cambien.
¿Qué carajo se supone que significa eso? ¿Puedes explicarlo en términos más sencillos? Pregunté. No, dijo, apoyándose en un árbol recién plantado. Esto no es algo que se pueda explicar con palabras ni aprender de los libros. Asentí y levanté otra barrera verde, cambiando su tamaño y más grande, más pequeña, más grande otra vez, y varias veces en un instante. Este ejercicio debía continuar hasta que, por accidente, comprimiera el espacio. Después, debía captarle el sentido, como dijo mi profesor. Básicamente, dependíamos de la suerte. A veces las matrices eran más un ritual que una ciencia, y este método parecía especialmente pobre. Al poco tiempo, esta barrera se rompió como la anterior, rota por la tensión. Peor aún, me estaba quedando sin ki bajo el peso. Bueno, es hora de probar a mi manera. Llevo un tiempo haciendo esto sin resultados, y era hora de probar algo nuevo. Puse una varilla de incienso de un dedo de largo en el suelo. Duraría unos 10 minutos. La mejor manera de medir el tiempo en un mundo sin relojes. Entonces activé mi técnica de base y el mundo se congeló. Intenté comprimir la barrera, encogiéndola en menos de un segundo para ver si el espacio mismo se doblaba. Al moverse a velocidades imposibles, se extendieron grietas, pero tuve el tiempo de repararlas con ki. Fue inútil. Evité que se derrumbara sobre mí, pero no gané nada. Solté la técnica, el mundo volvió a moverse y suspiré. ¿Estás bien? Preguntó mi maestra. Se había dado cuenta de que esta vez había utilizado mi técnica de base basada en la mente. Sí, respondí. Él asintió y tomó mis palabras al pie de la letra antes de decir. Ah, por cierto, iba a enseñarte esto después del ejercicio. Pero ahora será mejor. Sacó 3 libros de su aro y se los entregó. Te servirán para usar tu técnica básica. Los libros se titulaban Técnica de la mente fantasma, Técnica de los 2 pensamientos y Técnica de los ojos de Margarita. Reconocí las 3 de la biblioteca. Eran técnicas mentales sólidas de grado terrestre, e incluso había memorizado las 2 primeras, y una docena más similares, de la sección oculta de mi biblioteca. La técnica de mente fantasma permitía al usuario penetrar en la mente de alguien. En su apogeo, si la víctima estaba inconsciente y débil, la técnica podía incluso controlar su cuerpo. Para mí, era inútil. Mis 8 fantasmas mentales ya lograron algo similar, y sin el riesgo de meterse en la cabeza de un enemigo, donde una voluntad férrea podría aplastarme. Luego estaba la técnica de los 2 pensamientos, que permitía a una persona ejecutar 2 pensamientos paralelos a la vez. Ya poseía esa capacidad gracias a mi técnica de grado celestial. Sin embargo, rara vez la usaba, ya que reducía a la mitad el poder de mis artes mentales cuando estaba activa. La técnica ojos de Margarita era diferente. Con contacto visual directo, podía dejar al oponente mareado, como si estuviera borracho, y con maestría incluso congelarlo. Un peligroso ataque mental. Pero una vez más, mi técnica Esquirare también cubrió ese terreno. Quizás los 8 fantasmas mentales no se diseñaron con estos efectos específicos en mente. Sin embargo, había explorado su alcance lo suficiente como para superar las técnicas de grado terrestre en casi todos los aspectos. Bueno, era una técnica de Esquirare por una razón. Además, como anciano a cargo de las técnicas marciales, tenía acceso a toda la colección de la secta, incluidas las artes de grado celestial que técnicamente no se suponía que debía aprender. Aún así, acepté los libros. La intención importaba más que el contenido. Quizás mi profesor no había pasado suficiente tiempo conmigo fuera de clase como para saber cómo era mi día normalmente. Gracias, dije, hojeando las primeras 12 páginas de cada uno antes de deslizarlas en mi anillo de almacenamiento. Ya sabía cómo empezar a entrenar con la mayoría de las técnicas mentales de la secta, por lo que me servían de poco. Ten cuidado, advirtió. Incluso una vez que aprendas esto, no lo uses en exceso. Es peligroso jugar con la mente. Mi relación con este maestro era diferente a la que tuve con Shinma o con Shansha, obsesionado con el té. Nunca pasé tiempo con él más allá de nuestras sesiones de entrenamiento. Sin embargo, él seguía preocupándose por mi bienestar y se dedicaba a asegurar que yo superara su legado. No entendía del todo su mentalidad. Era como si le entusiasmara la idea de criar a alguien que vería el mundo de las matrices más allá de lo que él jamás podría. No me importaba criar a alguien más fuerte que yo, mira a Wuyan.
Ya me había superado, y la brecha entre nosotros solo seguiría ensanchándose. Pero no tenía ningún interés en preparar a alguien para heredar mi voluntad, para desentrañar los secretos de la cultivación o para comprender el mundo en mi lugar. Quería hacerlo todo yo mismo. Mi obsesión fue solo mía y nunca la impuse a quienes aprendieron de mí. Imagina intentar que un fanático de las espadas como Tingfen se obsesione con libros que no le interesan en absoluto. Eso solo le impediría seguir adelante. ¿Ha habido alguna noticia de fuera de la secta? Le pregunté a mi maestro. No, realmente no, respondió. Cada año, las 4 grandes sectas celebraban un evento conjunto. Esta vez, parecía que no nos habían invitado, lo cual era preocupante. ¿Qué sucedía cuando alguien contaba con los recursos de una gran secta, pero carecía de la fuerza para protegerlos? La respuesta era obvia. El tiempo transcurría. Los días se convirtieron en semanas, mi cultivo avanzaba lentamente a su ritmo habitual, mi trabajo de formación se estancaba obstinadamente. Cuando la primavera floreció por completo y el frío del invierno era solo un recuerdo, todavía tenía poco que mostrar como resultado de mis esfuerzos. No me preocupaba el lento progreso de la cultivación, como era de esperar. Pero la tentación de espiar la mente de Jian Yemin me corroía, para descubrir cómo percibía las anomalías espaciales. Eso debía ser un paso en la dirección correcta. Al final, me resistí. Aunque el progreso se retrasara, prefería descubrirlo yo mismo. Justo cuando estaba a punto de entrar en un estado profundo de cultivación, sentí un ki parpadeante proveniente de mi casa. William. Estaba alcanzando el establecimiento de la Fundación de 3 estrellas. Había permanecido al borde del abismo durante días, perfeccionando una nueva técnica de su propia creación. Para entonces, ya confiaba en que ella caminaría sola. Estaba forjando esta técnica con sus propias ideas. Cuando me pidió mi opinión, me negué a dársela. Lo cierto era que Wu Yan probablemente llegaría a la formación del núcleo antes que yo. No podía guiarla hasta allí, ya que no había recorrido ese camino yo mismo. Así que tuvo que recorrerlo sola. Me puse de pie, listo para felicitarla. A pesar de su físico extremo, su velocidad era notable y su dominio de su elemento, escandaloso. Pero antes de que pudiera hacerlo, sentí otra oleada de ki de Sonson dirigiéndose hacia mí como un misil. Un estallido sónico se produjo a unos 100 metros de la casa cuando aterrizó a mi lado. A pesar de romper la barrera del sonido más de una vez, aterrizó tan suavemente que su llegada apenas hizo ruido. ¿Ha vuelto a abrirse paso nuestro genio monstruoso? Sonson miró hacia la casa donde estaba Wuyan. ¿Cuánto tiempo lleva ahora? Parece que cada 2 o 3 meses. Aún así, solo tomó tanto tiempo porque Wuyan fue cuidadosa con sus avances. ¿Viniste aquí solo para preguntar eso? Pregunté. No, estaba en pleno vuelo cuando ella se abrió paso. Vine a decirte algo más. Su mirada se desvió hacia mí. Las otras 3 grandes sectas mantuvieron su competencia entre discípulos y no invitaron ni informaron a la secta del Sol Ardiente. Parece que nuestros viejos amigos ya no nos consideran parte de las 4 grandes sectas, suspiré. ¿Qué secta nos acogió esta vez? La secta de la espada titánica, dijo. Bueno, por suerte no nos invitaron. Sonreí, mirando sus profundos ojos azules. Después de todo, aún tienes menos de 25 años y técnicamente estás cualificada para participar. Sonson acababa de cumplir 24 años. Nunca antes había entrado un cultivador de la formación del núcleo, y ella los habría aplastado, aniquilando a toda la generación más joven. Tal vez simplemente no querían que sus discípulos murieran, así que salvaron las apariencias con una excusa como esta, dije, medio en broma. G. Si empiezan una guerra, aprenderán a las malas, respondió ella. A estas alturas, una guerra entre las 4 sectas parecía demasiado probable. Con los altos mandos de las otras 3 reunidos en esa competición, las señales no eran sutiles. Lo que significaba que debía prepararme para lo peor. Si moría, no podría dejar que Sonson se enfrentara sola a su padre, el inmortal del paso de sangre. Maldita sea. Había que sacar adelante los planes. Esto iba a ser peligroso. Inicialmente, pretendía enfrentar poco a poco a la inmortal del Sol Ardiente contra su padre para combatir fuego con fuego. Pero ya no teníamos ese lujo. ¿Cómo se suponía que iba a manejar a alguien como él con tan poca anticipación? Los meses transcurrieron lentamente.
Las flores de primavera dieron paso a vientos más cálidos, y pronto llegó el verano. Con la temporada llegó otra sorpresa. La secta Escarcha Azul había ganado el torneo. No recordaba a nadie particularmente impresionante entre sus filas la última vez. Apostaba por la secta perforadora del vacío, aunque quizás Sonson había descartado demasiados de sus jóvenes promesas en la competición anterior. A pesar del caos exterior, mis días transcurrían a un ritmo constante, estudiando conjuntos y devanándome los sesos ante el extraño espejo. En mi laboratorio, probé matrices de sellado, probándolas contra el efecto de teletransportación del espejo. Para comprender el espacio, necesitaba entender cómo sellarlo. Pero mis esfuerzos fracasaron uno tras otro. Sabía de matrices capaces de sellar el espacio y detener la teletransportación, pero todas estaban más allá de mi nivel. Aún así, ese día había sido tranquilo. Hasta que los terrenos de la secta temblaron. Una repentina llamarada de ki, violenta y brillante, estalló fuera de la biblioteca. Por un instante, brilló y luego se desvaneció, dejando solo tierra temblorosa a su paso. La firma había sido de Zungon. La secta del sol ardiente necesitaba desesperadamente un cultivador del alma naciente, y Zungon estaba preparado para convertirse en ese pilar de equilibrio. Salí del laboratorio de inmediato, volando hacia el origen de la perturbación. El ki de mi maestro apareció cerca, y pronto llegamos al mismo lugar. O mejor dicho, lo que quedó de ello. Donde una vez hubo un restaurante recién construido, solo quedaban ruinas. El suelo estaba completamente quemado, la tierra agrietada y quebradiza como si el fuego hubiera quemado sus átomos. Manchas de sangre marcaban la piedra, medio quemada en el suelo, con manchas más oscuras que se extendían como cuerpos arrastrados. Trozos de carne estaban esparcidos entre los escombros, retorcidos e irreconocibles, algunos aún adheridos al hueso. El hedor a carne cocida persistía, mezclado con ceniza acre y carbón. El silencio era más denso que el sonido. ¿Dónde está el Elder Zungon? Pregunté. El rostro de mi maestro era sombrío. Otros ancianos nos rodeaban, y algunos habían llegado antes que nosotros. El anciano Zungon ha fallecido, dijo un anciano rotundamente. Había fracasado en su intento de abrirse paso. Y la secta del sol ardiente había perdido a su anciano más fuerte. Estábamos más que jodidos. Capítulo 330. Me dejé llevar por la discusión, como si estuviera aturdido, con la mirada fija en lo que quedaba de Zungon. Había sido una persona, alguien con quien había hablado, incluso respetado. Uno de los pocos cultivadores capaces de ver más allá de sí mismos y tener una visión más amplia. Y ahora, todo eso estaba esparcido en sangre y fragmentos. Con él murió nuestra última esperanza de reconciliación con las demás sectas. Ya no se trataba de si habría guerra. La única pregunta ahora era cuándo. Las voces de los ancianos se confundieron al llegar más, atraídos por el destello del ki de Zungon antes de que se desvaneciera. Se reunieron en un círculo suelto, con sus túnicas ondeando con la brisa inestable. Algunos susurraban, con el rostro tenso e indescifrable. Otros permanecían en silencio, con los labios apretados y los ojos como piedras duras. Mi maestro, el único conjurador de matrices de nivel 7, había sido quien instaló las matrices protectoras. Sin ellas, los espías podrían haberlo notado, y los saboteadores podrían haber atacado en el momento crítico cuando estaba a punto de abrirse paso. La sospecha se cernía entre los ancianos. El nombre de Caillou incluso se rumoreaba, pero no se arraigó. Era demasiado valioso, estaba demasiado bien posicionado. Cualquier secta lo habría recibido abiertamente con riquezas y honores. No tenía motivos para jugarretas. Cuando fracasó un avance hacia el alma naciente, la reacción desgarró al cultivador desde dentro, y su ki convirtió su cuerpo en una bomba. Las formaciones de mi maestro habían salvado a la secta de ser quemada de nuevo. Apreté el puño y tomé una respiración lenta y profunda, sofocando los sentimientos que afloraban a la superficie. Para cuando llegó el funeral, la secta estaba sumida en rumores. Un par de días después, el ataúd fue enterrado. La ceremonia fue pequeña. No por falta de respeto, sino porque la preocupación por el futuro pesaba más que el dolor. Su tumba se unía a la hilera de lápidas, y con el rabillo del ojo vi el nombre de Shinma grabado entre ellas. La visión me causó una extraña sensación de dislocación, como si estuviera observando desde fuera de mi propio cuerpo. El ataúd en sí contenía poco más que trapos empapados de sangre y restos irreconocibles de carne.
Su cuerpo se había desintegrado con demasiada violencia como para recuperarse. Los ancianos rodeaban el pozo, con sus rostros tallados en diferentes máscaras. Uno se mordió el interior de la mejilla hasta que sangró. Otro se retorció la manga de su túnica una y otra vez, como si se mantuviera unido por ese fino hilo. Un tercero seguía mirando las nubes, negándose a bajar la vista. La gente susurraba durante toda la ceremonia. Sus voces se oían justo por encima del anciano que leía las contribuciones de Zungon a la secta. Para la mayoría, las palabras ya no significaban nada. El respeto era útil mientras se vivía, no después. Solo un puñado de ancianos internos, hombres y mujeres que habían luchado junto a él o que compartían su visión, parecían genuinamente conmocionados. Cuando terminaron los ritos finales, me moví al lado de Sonsong, a quien había convencido para que asistiera. Llevaba una túnica negra ajustada, cuyas líneas dibujaban una figura de reloj de arena que solía ocultarse bajo su ropa informal y holgada. La austeridad del color la hacía aún más impactante, como una llama ardiendo en un campo de cenizas. Los ojos de Sonsong recorrieron a la multitud, entrecerrados como los de una serpiente. Pocos ancianos se atrevieron a sostener su mirada. Para empezar, no había querido venir. La muerte de Zungon significaba poco para ella. Si acaso, prefería celebrar que llorar. Pero como futuro líder de la secta, se esperaba su presencia. Aunque, a decir verdad, la secta del Sol Ardiente podría no durar ni unos años más. El único hilo que atraía a la gente era el recuerdo de la aparición del inmortal del Sol Ardiente, aunque la impresión que dejó fuera poco tranquilizadora. Sonsong me dio un codazo y me sacó de mis pensamientos. Por cierto, ¿sabes dónde está la zorra de pelo blanco? Tengo ganas de fastidiarla. Por favor, no os hagáis enemigos de personas que probablemente serán vuestros iguales en el futuro, les aconsejé. No te preocupes por las nimiedades, dijo riendo entre dientes, con un brillo travieso en los ojos. Mientras estés cerca, a nuestra querida Ian le gustas lo suficiente como para no causarme problemas. Esa no es una solución permanente, advertí. Ian solo me toleraba porque creía que podía ayudarla con su condición. Además, era más fría que el hielo. Si resolvía su problema, estaba seguro de que cortaría lazos al día siguiente y me mataría si me interponía en su camino. Ahora todos los ancianos internos arrojarán una pala de tierra para cubrir la tumba, anunció uno de ellos, sacando 4 palas de su anillo de almacenamiento. Tomé una, tiré la primera palada sobre el ataúd y se la pasé a Sonsong. Ella arqueó una ceja, pero me siguió. Las demás avanzaron por turnos hasta completar el ritual. Finalmente, 2 ancianos terminaron de cubrir la tumba, colocando una lápida encima del montículo grabada con el nombre de Zungon y su cargo. Me quedé mirando la piedra. Sin fecha de nacimiento. Sin fecha de fallecimiento. Solo un nombre y la misma moldura de mármol que marcaba el lugar de descanso de cada anciano interior. Dentro de un siglo, nadie recordaría a Zungon. Su nombre estaría desgastado y sin sentido, y solo quienes lo conocieron de verdad podrían recordar al hombre tras ese título. Incluso eso fue temporal. Todos murieron. Todos fueron olvidados. Era solo cuestión de tiempo. Al terminar el funeral, caminamos a casa en silencio. Nadie se apresuró a tomar el aire, pues habría parecido una falta de respeto, como si estuviéramos deseando escapar. Con el rabillo del ojo, miré a Sonsong. A pesar de su expresión de aburrimiento, al verme, sonrió. Zungon había sido el núcleo del plan B, la piedra angular contra el padre de Sonsong. Si hubiera alcanzado el alma naciente, su fuerza y sentido de la justicia lo habrían obligado a actuar. Pero el plan ya había colapsado. El inmortal Sol Ardiente nunca mordería el anzuelo contra el inmortal paso de sangre. Ahora, el plan B también había desaparecido. Conocimiento. Plan C tenía que pensar en algo, cualquier cosa. Pero todos los planes fracasaron antes de siquiera empezar. Dijeron que ningún avión sobrevivió al contacto con el enemigo. Los míos ni siquiera hicieron contacto antes de desmoronarse. Quizás dependía demasiado de otros para que asumieran la lucha. Sin embargo, si tomaba la iniciativa, era muy probable que acabara muerto. Incluso la victoria sería pírrica. ¿Qué podría hacer contra el inmortal del paso sangriento? Incluso su cuerpo actual estaba en alma naciente. Joder. No se me ocurrió nada. No, eso no era cierto. Se me ocurrían cosas. Pero la verdadera pregunta era, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por Sonsong?
Porque si este próximo plan fallaba, mi destino podría ser peor que la muerte. Y tal vez todos esos funerales habían hecho que la muerte se sintiera más cercana, más pesada, más definitiva que nunca. ¿Por qué me miras así? Preguntó Son. Nada, dije, dándome la vuelta. Si me pasara algo, cuidarías de Wu Yan y... No. Su respuesta fue instantánea, interrumpiéndome. No me importan tus mascotas, ni tu esposa, ni Wu Yan, ni el resto de tus discípulos. Uf, dije, encogiéndome. De verdad que no me lo estás poniendo nada fácil. ¿No puedes al menos mentir? William es interesante, pero aún así, parece del tipo en el que tendría que invertir demasiado esfuerzo, dijo Son, como si eso fuera un consuelo. Y deja esa mirada rara. Parece que te estás preparando para morir. Conocimiento. ¿Qué? ¿Ya no me conoces? Preguntó. ¿De verdad te sorprendió? No, para nada. Pero esperaba uno, dije. Son era una montaña inmutable. Siempre lo supe. Esperar lo contrario era una tontería. Y, sin embargo, esa terquedad inquebrantable era lo que también admiraba en ella. Pasó una semana. La secta bullía de rumores y tensión, pero a mí me invadió. Yo solo era el mayor de las técnicas, nada más y nada menos. Extralimitarme en mis funciones simplemente sumó responsabilidades innecesarias a mi lista. Una mañana de verano como cualquier otra, la luz del sol entraba por la ventana y me despertó. Pero en cuanto abrí los ojos, todos mis nervios se pusieron en alerta. No podía sentir a Speedy, William, Fuyatin ni siquiera a Baxi. Me incorporé de golpe, expandiendo mis sentidos como un sonar. Nada. Cundió el pánico. ¿Había entrado alguien? Mi maestro había colocado una alarma de nivel 6. Ni siquiera un cultivador de alma naciente debería haber podido pasar desapercibido. Mi corazón latía con fuerza mientras los escenarios pasaban por mi cabeza. ¿Se había descubierto el secreto de Wu Yan? Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Lo que me saludó fue algo que no podría haber imaginado ni siquiera en un sueño. Son, Ian, Wu Yan, Tingfen, Jian Yemin, Speedy, Kaihu y Fuyatin estaban reunidos en el patio, charlando casualmente. Algunos estaban cocinando. ¿Seguía dormido? ¿Era una ilusión? Improbable. Con una técnica de grado cielo, me habría dado cuenta, aunque nada era imposible. Jian Yemin levantó la vista desde donde estaba ayudando a Fuyatin a cocinar carne en lo que parecía una barbacoa. Sonrió y me saludó. Hola, feliz cumpleaños, gritó Jian Yemin. Los demás se giraron hacia mí y, en un instante demasiado rápido para seguirlo, Son pasó un brazo sobre mis hombros. Bueno, ahora ambos tenemos números que empiezan por 2. Bienvenidos a la generación de los mayores, bromeó. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté cauteloso. El aire olía normal, la brisa en mi piel era la adecuada. Y lo más importante, las ondas mentales de cada uno de ellos eran exactas. Si esto fuera una ilusión, el mago habría necesitado una comprensión increíblemente precisa de las personas más cercanas a mí. Mi maestro, Kaiu, estaba sentado cerca con un tazón de arroz, comiéndolo casualmente con sus palillos mientras charlaba con Tingfen. ¿Lo olvidaste? Dijo Fuyatin con una sonrisa pícara. Es tu cumpleaños. Ya tienes 20 años. ¿Mi cumpleaños? Repasé las fechas mentalmente, y me quedé paralizada. Tenía razón. De hecho, era hoy. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Se lo había dicho mi madre cuando vivíamos juntas? Sonriendo levemente, aparté el brazo de Son y caminé hacia mi maestro, apoyando una mano en su hombro. Su ki se sentía genuino, sus ondas mentales estables. Al mismo tiempo, la placa de rubí en mi anillo de almacenamiento, la que controlaba los conjuntos de la biblioteca, se estremeció sutilmente. No es un sueño. No es una ilusión. Sonreí más ampliamente y pasé un brazo alrededor de Kaiu. ¿No se supone que deberías reunirte con los otros ancianos? Pregunté. Él arqueó una ceja ante la repentina muestra de cercanía, pero no me empujó. Tengo que encargarme de las formaciones, como reforzar las defensas de la secta y añadir nuevas capas de formaciones en caso de ataque. Lo dijo con naturalidad, como quien lleva siglos refinando excusas. Y, sinceramente, así era. 20 años, ¿eh? Casi media década desde que llegué a este mundo. 5 años pasados en un abrir y cerrar de ojos. ¿A quién se le ocurrió esto?
Pregunté. Tu esposa corrió la voz, respondió mi maestro. Todos los que querían venir vinieron. Es un buen descanso de las reuniones interminables. Deberías asistir con más frecuencia a ellas. Lo siento, no puedo. Necesito revisar todos los libros y técnicas que vale la pena conservar para la guerra. Tu trabajo es elegir los libros. Los copistas hacen las copias, respondió con una sonrisa. Ambos sabíamos que él se estaba divirtiendo mientras intentaba acorralarme. Sí, pero hay mucho que delegar, le devolví la sonrisa. Antes de que pudiera presionar más, me alejé hacia mi prometida, la verdadera organizadora de esta reunión. ¿Cuál era su objetivo? ¿Era solo por mí? ¿Para hacerme feliz? Ella era alguien a quien me resultó difícil comprender. Entonces, ¿tú eres el cerebro detrás de este plan? Pregunté, acercándome a mi prometida. Sí, dijo sin levantar la vista de la comida que estaba cocinando. Pero eso de bloquear los sentidos y convertirlo en una sorpresa fue idea de tu profesora. Por supuesto. Solo una persona en la secta podía manipular matrices de ese nivel sin que nadie se diera cuenta. Kaiu era un enemigo aterrador, aunque por suerte, estaba de mi lado. Parecía más preocupado por alegrar el ambiente tras la muerte del señor Zungon, añadió Fuyatin, finalmente mirándome a los ojos con una dulce sonrisa. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Quizás te estás enamorando de mí. No arruines el momento, me quejé. Deberías seguir ese consejo tú mismo, respondió ella con suavidad. Ella se había acordado de mi cumpleaños cuando nadie más lo había hecho, incluso yo lo había olvidado. Eso solo me conmovió. Gracias, dije en voz baja. No hay problema. Sonrió de nuevo, esta vez con más suavidad. Es parte de mi deber como tu esposa hacer pequeñas cosas como esta. Sobre todo porque te has visto tan agobiada estas últimas semanas. Quizás debería devolverle el favor en su cumpleaños. Excepto que, no tenía ni idea de cuándo era el cumpleaños de Fuyatin. La verdad es que no sabía el cumpleaños exacto de nadie. Los cultivadores no solían celebrarlos. Era redundante celebrar tu cumpleaños número 213. Además, la generación más joven no los celebraba, ya que se consideraba un mal augurio, ya que un cultivador tendría la oportunidad de tener muchos cumpleaños. ¿Sería de mala educación preguntar cuándo es tu cumpleaños? Pregunté. Ella se rió entre dientes, con una risa que no era su habitual sarcasmo. Esta vez fue genuina. Sí. Demasiado grosero. Quedarías como un insensible, dijo. Un marido debería saber la fecha de nacimiento de su esposa, eso es lo mínimo. Ah, mierda. Probablemente tenía razón. Pero puede que nadie se acordara de su cumpleaños. Pero claro, su familia también eran cultivadores. Ella provenía de un clan. Entonces, ¿por qué este gesto repentino? ¿Por qué insistir en celebrar un cumpleaños, entre todas las cosas? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Era esta su forma sutil de decir que sabía, o al menos sospechaba, que yo era un habitante de otro mundo? Quizás lo estaba pensando demasiado. Quizás. Fin del capítulo 330.